Bueno, ahora sí. Eh, a ver, chicos, la idea de hoy es que sea una clase sencilla, muy puntual, para plantear dos cuestiones. Eh, por un lado, el cierre de la unidad 2, con algunas cuestiones puntuales para remarcarles a ustedes por dónde tienen que hacer hincapié en cada uno de los textos que vimos, cuáles fueron los textos que vimos y, y en qué tienen que hacer hincapié. Y dos, contarles un poco del trabajo final de la parte teórica. Yo, luego que terminemos la clase, les voy a dejar en el muro el, las, las pautas, no me salía la palabra, las pautas del trabajo final. Que básicamente, y se los comento ahora, es tomar los autores que vimos, más dos que vamos a ver. Ahora yo les voy a dejar, entre hoy y mañana les voy a dejar una clase grabada, que es la clase de Casullo, que es una clase grabada del año pasado, pero el texto es el mismo. Pero para ya ir adelantando, se las voy a dejar, también les voy a dejar el link de YouTube, que es el primer texto de la unidad 3. Y de la unidad 3 vamos a ver solo dos autores, Casullo y Harvey, que hablan de dos, podríamos decir, no son exactamente corrientes políticas, pero vamos a decirlo así, dos corrientes, dos formas de construcción política, una forma de construcción política y una corriente ideológica, se podría decir, que hoy están muy presentes. Una es la clase de Casullo sobre populismo, que es una forma de construcción política, no es una corriente política ni una ideología, sino es una forma de construcción política. Ese es el texto de Casullo. Y el texto de Harvey, que habla sobre neoliberalismo. Esos van a ser los últimos dos textos que vamos a ver. La idea es que con los conceptos principales de esos textos, más los conceptos principales de los textos que vimos hasta ahora, en la unidad 1 y la unidad 2, ustedes busquen un discurso político que puede ser que lo ideal es que lo tengan desgrabado, ¿no? Pueden verlo en un YouTube, pueden verlo en, en alguna otra plataforma, pero lo ideal es que ese discurso esté desgrabado y analicen ese discurso del que ustedes quieran, si puede ser, si ustedes quieren elegir algún discurso de un partido o espacio político con el que simpatizan, lo eligen. Si quieren elegir un discurso o un espacio o de un espacio político con el que no sienten ninguna afinidad, también lo eligen. O no, ni siquiera necesita ser eh, de un partido político, puede ser un discurso de un líder social, de un líder de un movimiento social o de una organización que trabaje en relación a la sociedad, pero la idea es que ustedes puedan ver en ese discurso elementos de los textos que fuimos abordando. Entonces, eh, por ejemplo, pueden ver construcción de identidad, fronteras. Con los dos textos que vamos a ver pueden ver si aparece algún concepto vinculado al populismo, a cómo construye cadenas de equivalencia el populismo. Puede ser que aparezca algún elemento de, del discurso neoliberal, puede ser que aparezca algún elemento del discurso marxista que vimos también. Es posible, es muy probable, casi seguro, que no van a poder vincularlo con todos los textos, porque es muy difícil que en un discurso aparezcan todos esos elementos, pero sí con algunos, en que encuentren un discurso en el que puedan vincular con varios de esos textos, ¿no? Entonces, por lo menos con uno o dos textos de la unidad 1, con dos textos de la unidad 2, con uno o dos
o los dos de la unidad 3. Entonces, con algunos conceptos de esos textos, la idea es que ustedes agarren esos discursos y digan, bueno, acá cuando, no sé, cuando es tal dirigente habla de que eh, cada cual debe recibir en base a su esfuerzo personal y el Estado debe estar lo menos presente posible, vemos elementos que Harvey describe como eh, los conceptos que dan base al neoliberalismo. Aquí, cuando vemos que señala que sus rivales son tal y tal cosa, y lo citan, ¿no? Lo citan entre comillas, ponen la cita de esa parte del discurso y dicen, en esta parte se puede vincular cuando Fair habla de la creación de fronteras de identidades, pues él está planteando que de este lugar están los que están en contra de la corrupción, mientras que del otro lugar están los que quieren aún mantener eh, la corrupción. Aquí cuando vemos que habla de la concentración de la riqueza y la enajenación de los trabajadores, podemos vincularlo con el texto de Milciades Peña cuando habla de marxismo. La idea es que lo trabajen así, el discurso. Digamos, y traten de encontrar la mayor cantidad de vinculaciones que ustedes puedan. Ya les digo, sería ideal, pero es casi imposible que puedan vincularlo con todos los textos. Es muy difícil, porque si bien eh, hay elementos que pueden aparecer de los distintos autores, es muy probable que haya, que haya elementos contrapuestos. O sea que si encontramos más elementos que describen el discurso con conceptualizaciones neoliberales, vamos a encontrar menos elementos que lo puedan vincular con el populismo. Hay cosas igual que se pueden vincular. Yo me imagino, qué sé yo, estaba pensando, por ejemplo, seguramente en algún discurso de Cristina, tal vez haya elementos que uno pueda decir, bueno, aquí cuando habla de estas demandas así que se van encadenando, se puede vincular con el populismo, y cuando Cristina describe tal situación, se la puede vincular con lo que Harvey señala como neoliberalismo. No sé, se me ocurre eso. Digamos, hay muchas maneras de hacer ¿Puedo interactuar hacer una esos consulta? discursos. Sí, un momento. Hay muchas maneras de hacer interactuar ese discurso que ustedes van a elegir, nosotros no se lo vamos a dar. Si no encuentran y necesitan ayuda, nos piden. Y nosotros le podemos sugerir. Mirá, hay muchos. Está elegí. Pero la idea es que ustedes los busquen. Y la extensión de ese discurso no tiene un límite, digamos. La idea es que no sea 200 páginas, porque si no se dificulta a ustedes el trabajo, ¿no es cierto? Eh, va, va, tienen muchísimo para analizar, pero, eh, pero la idea es que, bueno, puedan. Me freno por momentos porque voy admitiendo más gente mientras vamos charlando. Eh, pero la idea es que al elegirlo ustedes les resulte más fácil y puedan cambiar también. Pueden decir, ahora se les ocurre, ya sé, voy a analizar tal discurso. Y, y después van y encuentran que es muy difícil vincular ese discurso con los textos. Bueno, descartado y pasan a buscar otro. Eh, la idea, yo hoy les voy a dejar, les decía, las pautas del trabajo final y ya entre hoy y mañana lo tengo que terminar de editar porque ya le digo, es un video del año pasado, pero seguramente va a ser eh, mañana más tardar. Eh, les voy a dejar el video que analiza, donde explicamos el texto de Casullo sobre populismo, y la semana que viene ya el video con el último texto
que es el de Harvey sobre neoliberalismo. Pero ya ustedes pueden ir trabajando ese texto, si encuentran un discurso que les sirva, un discurso que les resulte interesante o que ya los tienen en mente, lo pueden ir trabajando con los autores que ya fueron viendo. Y pueden consultar, pueden hacernos todas las consultas que quieran, mandarnos un mail a mí o a Lautaro, o ponerlo en el Classroom, y decir, elegí tal texto, les parece que puede servir, tengo dudas con esto, va por este lado, puede ser así, entendí mal o tengo que hacerlo de tal manera. No, todas las dudas que se les ocurran nos pueden ir consultando. Karina, vos querías comentar algo. Sí, estaba escribiendo en el chat. No, es con respecto al trabajo y a la elección. ¿Tiene que ser un discurso actual de No, no, alguien de Argentina o no puede puede ser, ser Fidel Castro en no un necesariamente? congreso en los 60. Puede ser Macri Ah, ujú. en la apertura de de las sesiones ordinarias eh, como jefe de gobierno en la legislatura porteña. No, justo en Puede ser, comunicaciones estuvimos trabajando, ay, perdón, profe, que no, 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 lo superponía. decime. Con Evo Morales, algo de Evo también. Bueno, se me vinieron algunos discursos. En este momento no digo que vayamos a elegir, es en grupo, ¿no? ¿El No, trabajo este o es trabajo es individual? individual. Este trabajo es Ah, este individual. es individual. Bien, Este sí, es bueno, individual. gracias. Sí, sí, sí. No, Profe, sí. disculpe, yo le quería hacer una consulta porque hace un ratito entré y estoy como medio desorientado con el tema del trabajo. Sí, ¿Este les trabajo es aclaro a el... todos, a los que entraron recién, y ahí voy a aceptar a Valentín también, que está entrando. Esperen un segundo que se conecte Valentín, y ahí aclaro. Se está uniendo, ahí está. Bueno, les aclaro a todos, la clase la estamos grabando, la estoy grabando, y después la voy a poner en YouTube y la voy a subir al Classroom. Así que aquellos que se conectaron tarde van a poder ver la primera parte como de lo que veníamos hablando, después la van a poder ver en el link de YouTube. Pero básicamente empezamos a hablar, o empecé yo a hablar, sobre eh, el trabajo final que tienen que entregar, que es individual, que es un análisis de un discurso político en base a los conceptos de los autores que fuimos viendo hasta ahora. Sí, ¿qué querías decir, Michael? No, si era el trabajo... Si el trabajo era el... Ay, perdón, profe, que me trae. Si era el trabajo final de la materia o el trabajo final de Es la... el trabajo final del teórico, Ok. Ustedes, a ver, voy a hacer un repaso, Claro, sí, después tenemos el sí, práctico. Sí, sí, perdón, eso ahí lo lo tengo presente. conecto, entra Bautista. Eh, le decía, vamos a repasar para los que no se acuerdan. eh, Nada, la materia está compuesta de dos partes, una parte que es la parte práctica, que son las comisiones, y la parte teórica. La materia se aprueba, eh, tiene tres formas posibles de aprobarse. Tienen que aprobar el examen en la parte teórica y el examen en la parte práctica. En la parte teórica se tienen que sacar 7 o más de 7, y el promedio con la parte práctica les tiene que dar 7 o más de 7 para aprobar, para promocionar. Ahí cierran la materia. Eh, en la parte, la otra forma es que ustedes aprueben Claro, mi pregunta... solo la parte teórica, sí, perdón, solo la parte práctica, o que no lleguen a 7 con el promedio, y lo que pasa es que aprueban la cursada, pero tienen que dar final, tiene que presentarse una mesa de final eh, para... Un momento, por favor. Tienen
que aprobar, tienen que presentarse a final y ahí, habiendo dado la cursada, cierran la materia. Y la otra parte, la otra posibilidad es darla libre a la materia, pero ustedes ya están cursando, digamos. En el caso de los chicos que abandonaron o no se anotaron, pueden darla libre, pero en ese caso se presentan a una mesa de final y tienen que dar toda la materia, tienen que dar los textos del teórico como tanto los textos del práctico. Una aclaración, ustedes van a hacer este trabajo, lo van a entregar a fin de mes, es la fecha de entrega. Después les voy a confirmar, ahora les voy a poner bien la fecha en donde pongo las pautas, la fecha de entrega del trabajo. Si el trabajo está flojo, si no está como para aprobar, tienen posibilidad de recuperar. No es que entregan el trabajo, le fue mal y listo, se acabó. No, hay recuperatorios, como en toda materia. Lo que va a hacer en ese caso, seguramente, en base a ese trabajo, haremos un coloquio con todos aquellos que tengan que recuperar, iremos charlando personalmente y sobre el trabajo que hicieron, y ahí tratando de que levanten la nota, ¿no es cierto? Diciendo, bueno, pero obviamente para un recuperatorio tienen que volver a estudiar algunos textos y ver si los podrían, en ese caso, incluso con algunos acompañamientos de nosotros, le podemos decir, bueno, reforzá en el texto tal, reforzá en tal otro texto, reforzá en tal, y nos vemos en el coloquio, y en el coloquio charlamos sobre si pueden vincular o no, cuáles son los conceptos principales de esos textos, y si los pueden vincular o no con el trabajo que ustedes realizaron. Generalmente hay 2 recuperatorios, así que no... Traten, obviamente, porque es para más facilidad, digamos, ustedes. Si se aprueban en la primera entrega, ya está. Por lo menos la parte teórica ya se la sacaron de encima y se olvidan de este espacio y de esta parte. Y se quedan solamente tratando de aprobar el trabajo que tengan en la comisión de los prácticos. Pero, Profe, sí. digamos, el trabajo, ¿se hace escrito o se puede hacer en un audio? No, digo escrito. porque... Escrito. 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 Ahí están, yo les voy a entregar igual, les voy a dejar colgado en el muro las características, todas las características que tiene que tener el trabajo. Fecha de entrega, extensión, formato, cuáles son los requisitos que ustedes tienen que cumplir en el trabajo. Ahora simplemente quería hacerles un adelanto para sacar algunas dudas y para comentarles además que ya van a empezar con el trabajo final, qué características tiene que tener ese trabajo final y qué textos tienen que abordar. Básicamente es eso, no mucho más. Después ya les dije, cualquier duda que ustedes tengan, nos pueden ir consultando por mail. Y si bien esto tiene una fecha de entrega, que va a ser, creo que dentro de 2 semanas, la idea es que no dejen para último momento hacer el trabajo. Yo sé que ustedes están con otras materias y que todas las materias les estamos pidiendo cosas, porque esto es la lógica de la facultad. Siempre llega esta fecha y es cuando todos empezamos a pedir los trabajos, los parciales, los cierres de unidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, traten en lo posible de no dejar para último momento el análisis, porque si no ahí les queda, tal vez si les surge alguna duda, o si les cuesta elegir el texto, o si les cuesta elegir el discurso, se les dificulta y se les va a complicar. Y como les decía, si ustedes pueden ir haciendo el trabajo y lo cierran para la fecha de entrega, se sacan, ya a fin de mes se sacaron la parte teórica, se olvidaron de esta parte y tratan de probar la parte práctica y promocionar y listo, y se acabó. ¿Alguna duda más sobre eso? Digamos, ya les digo, las características
puntuales, fecha de entrega, extensión y todo eso están en las pautas que yo les voy a dejar después colgadas en el muro de Classroom. Pero no sé si hay alguna otra duda, alguna otra cosa. Además, como les dije, como les decía recién, el discurso puede ser cualquier discurso político que ustedes encuentren y que les resulte interesante analizar. Fidel Castro en las escalinatas de la UBA en el año 2003 en Buenos Aires. El discurso de Keiko Fujimori en el cierre de campaña en estas elecciones. El discurso de Bolsonaro en la última campaña presidencial. Yo los digo en campaña porque es donde más aparecen los conceptos, ¿no? En campaña o, como dije hoy, en la apertura de unas sesiones ordinarias. Ustedes buscan. Claro, sí, yo iba a decir eso, también puede ser cuando están anunciando todas estas cosas, ¿no? En sesiones y eso, sí. Puede ser el discurso que dio Cristina, no sé qué Ahora extensión el de tendrá, ¿no? María, Pero el que dio ahora cuando inauguraron esta sala en el Hospital María, de Niños, sí. Claro. Eh, Claro, pueden compartir, encontrar ahí elementos, no necesita, incluso, a ver, puede ser en una entrevista. Ustedes ven a un dirigente que en una entrevista extensa dice muchas cosas que ustedes pueden vincular con, sí, también con pensaba en eso. los debates, ¿no? En los debates que se hicieron televisivos Los antes de la... debates lo que tienen ¿O no? es que aparecen, ahí es más difícil, puede aparecer, pero en los debates generalmente tenían 2 minutos para expresar una idea, 3 minutos. Claro. Y entonces es más difícil eh, que aparezcan tantas cosas como para vincular con varios de los autores, ¿no? Pero puede aparecer, no digo que no, digo que es posible que se le dificulte un poco más. Puede ser un escrito de una persona, incluso ni siquiera es necesario que sea un dirigente político como tal, ¿no es cierto? Si hay un editorial de un personaje que tiene mucha presencia, donde se ven todos estos elementos ideológicos y de construcción de sentido, también podrían aparecer, ¿no es cierto? Puede ser un artículo editorial de un diario firmado por alguna persona que ustedes puedan analizar, de un medio partidario. Estaba pensando, qué sé yo, la izquierda más radicalizada tiene periódicos como La Verdad Obrera, etcétera, donde escriben análisis extensos. Si uno va a la izquierda, al diario La Verdad Obrera, obviamente va a encontrar, ahí de cajón encuentra conceptos marxistas, digamos, no tiene que ir muy lejos, digamos, ya sabe que esos conceptos los va a encontrar seguro, digo, van a aparecer. Entonces ya una parte del camino la tiene asegurada, pero, y en parte todos lo sabemos, digamos, quién está parado en cada lado, ¿no es cierto? Si uno va a analizar el discurso de Macri, sabe que los conceptos neoliberales van a aparecer. De Menem también. Menem, sí, sin Claro. duda, sin duda. bueno, sí. De Menem puede aparecer distintas cosas, depende del Perón momento. es un grande con los discursos. Yo soy una Perón, fanática, pero bueno, no, pero hay muchísimos discursos sí, hay sobre los que ustedes van a miles. encontrar muchos conceptos. La idea es que busquen alguno que les permita no solo vincular con uno de los autores, sino que encuentren para vincular, ya les digo, con 2 autores de la unidad 1, dos de los textos de la unidad 2 y uno de la unidad 3. Digamos, ahí en las características. Profe, se me Sí. vino
Hola. No, se me vino el discurso que es histórico, el discurso de Cavallo, puede ser también, También. que era Bueno, un ministro en su momento personaje, del gobierno de un Menem, referente concreto del neoliberalismo, ¿no? Ahí va a haber un montón de hablaba de, elementos o sea, que van a Profe, aparecer. Sí, acá en el caso de Chile, sí. se podría dar, podría usar el último discurso que dio eh, Salvador Allende mientras estaban bombardeando la moneda antes que lo fusilaran, Sí, 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 sí. ¿sí? Sí, ahí tenés ejemplos extremos, digamos. Puedes ir a Allende, puedes ir a Piñera, digamos, vas a encontrar discursos donde van a aparecer muchos de los conceptos que venimos Sí, trabajando. Pero sí, lo que les sugiero es que se fijen la extensión del discurso. Porque ya le digo, si ustedes agarran un discurso de 200 páginas, se les va a complicar a ustedes, digamos. Busquen algún discurso que sea relativamente eh, analizable, sin complicarse ustedes, digamos, por ahí, no sé, un discurso de 10 páginas, de 20 páginas, o si encuentran por ahí incluso, hay gente que tira tantos conceptos al momento de hablar, que por ahí en un discurso de 3 páginas encuentran enorme cantidad de conceptos para vincularlos. Digamos. Eh, pero bueno, eso depende de ustedes. Discursos políticos hay muchísimos. Ahí en las características nosotros planteamos, quedan 4 minutos y después se corta, pero les dije a todos y les vuelvo a repetir, vamos a volver a entrar y volver a conectarnos con el mismo link. Eh, Ahí en las características que les voy a poner en el muro del trabajo, dice vincular con los siguientes conceptos. Y hay un montón de conceptos que aparecen ahí. Bueno, no es con todos, porque si pueden con todos, buenísimo. Pero es probable que no encuentren todos esos conceptos eh, que aparecen en la propuesta del trabajo final para vincularlos. Por ejemplo, y se los voy a leer, eh, ah, a ver si puedo leérselos rápido. Por ejemplo, dice colonialidad, conocimiento, desnaturalización, instituciones políticas, conflicto, consenso, orden, capitalismo, mercancía, discurso, poder, pueblo, demanda, populismo, libertad. Bueno, y muchos otros conceptos más. Obviamente que ustedes van a ver todos esos conceptos y dicen, bueno, ¿cómo hago para vincularlo con todos estos? ¿Cuánto? Digamos, bueno, no, ténganlos como marco de referencia para ir leyendo el discurso y decir, uy, mira, acá habla de libertad, a ver cómo define la libertad esta persona. Bueno, acá habla de pueblo, o esto que dice se puede vincular al concepto de pueblo que como lo define Dussel. O esto que dice se puede vincular. Y ahí ustedes, le digo, tienen que ir citando cuando, cuando tal dirigente o en tal texto se señala que tal y tal cosa, lo ponen entre comillas, encontramos la vinculación o encontré, puede relacionar con el texto de Enrique Dussel cuando define pueblo como eh, la cadena de demanda, como un ente que surge a través de demandas que se encadenan y que se aglutinan detrás eh, de una demanda hegemónica. No sé, digamos, recién hablaba el compañero de Chile y yo siempre lo relaciono con... Lo de Chile creo que fue muy evidente, ¿no? Siempre lo comento, el estallido social, que empezó por un aumento de 30 centavos en el subte, pero después salieron a la calle muchísimas otras demandas, la educación gratuita, acceso a la educación en realidad, acceso a la educación, acceso a la salud, acceso al agua, acceso al trabajo, digamos, salieron todas esas demandas y todas esas demandas se encadenaron
detrás de una demanda principal, reforma constitucional. ¿No? Entonces esa demanda, reforma constitucional, se transformó en la reforma hegemónica, en la demanda hegemónica, y encadenó a todas las otras, sin perder su característica puntual, representó a las otras demandas. Entonces, bueno, hay formas de encontrar esa vinculación que creo que se pueden hacer. Todas las dudas, queda un minuto y se va a cortar. Recién se conectó una compañera, creo que decía Rocío. Les digo a todos, porque recién se conectó esta compañera, cuando se corte nos volvemos a conectar con el